Hola, ¿cómo les va? Soy Marcos de 3D for Everyone. Bienvenidos a todos a un nuevo video tutorial, en este caso el número 17 de SketchUp 2015. Habíamos empezado a ver entonces uno de los comandos más importantes que tiene SketchUp, que es mover y copiar, y las miles de utilizaciones que tiene este comando. Con respecto al ejercicio que habíamos hecho anterior, quiero que entiendan que lo que hicimos fue simplemente eso, un ejercicio de mover y copiar. En teoría, esto que estuvimos haciendo estaba mal, y les voy a explicar por qué estaba mal. Si yo entiendo que este edificio tiene la planta baja, ¿sí? Tiene esta planta baja aquí, y esta planta baja es única, está bien que esta planta baja sea un grupo. Ahora, si este edificio tiene 5, 6, 7, 18 losas y las losas son todas iguales, no puede ser un grupo, tiene que ser un componente. Mejor dicho, puede ser un grupo, ¿sí? Pero si lo hago un grupo, si yo estas losas las hago un grupo, les voy a explicar por qué está mal que sea un grupo. Básicamente hay dos razones por las cuales estaría mal que sea un grupo. Primero, porque si es un grupo ocupa más que si fueran componentes. Esa es la primera razón y la más evidente. Pero la otra razón evidente es que si esto es un grupo y yo a esta losa en algún momento le necesito hacer una modificación, por ejemplo, supónganse que necesito hacerle el agujero, ¿sí? Para que tenga la escalera, o el agujero donde va a pasar el ascensor, supónganse que aquí es el agujero por donde va a pasar el ascensor. Yo esto, al haber hecho un grupo, debería hacerlo en cada una de estas losas, porque al ser grupo no replican la información. Ustedes recuerdan que una de las virtudes que tienen los componentes es que lo que yo le hago a uno se replica en todos los demás. Entonces, no solamente estaría generando más trabajo, o sea, estaría complicándome la vida en el hecho de que después tendría que ir losa por losa a convertirla en un componente, o hacerlo bien como corresponde, o a andar a ir y hacerle los agujeros como corresponde, sino que además, como dije, estoy generando entonces más geometría. Ahora, imagínense que ustedes cometen el error. Imagínense que ustedes no se dan cuenta y que cometen entonces el error de crear grupos donde realmente les hubiera convenido crear un componente. ¿Cómo lo pueden resolver? Ya les dije que vienen y editan una por una y les hacen los agujeros. Eso sería una locura, ¿sí? O sea, venir a una por una y hacerle los agujeros sería una pérdida de tiempo terrible. Imagínense que tienen 18 de estas losas, tendrían que venir a las 18 losas y hacerle los agujeros. Y no solamente venir a las 18 losas, ustedes supónganse que estas losas están puestas como están acá. Entonces, ustedes, para poder hacerle los agujeros, tendrían que sacarlas afuera, por ejemplo, como yo hice con esta, hacerle el agujero, estar seguro de que el agujero que hacen coincida con la que tienen aquí arriba, y luego agarrar esta losa y volver a ponerla entonces en el mismo lugar. Imagínense el tiempo que les demoraría hacer todo eso. No es viable, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ustedes podrían hacer? Bueno, lo que ustedes podrían hacer, o lo que yo haría en ese caso, sería lo siguiente. Ustedes lo que podrían hacer es agarrar una de estas losas, ¿sí? En este caso yo ya generé en esta los agujeros, así que la que voy a agarrar va a ser esta. Voy a venir y voy a borrar estas, las voy a borrar, ¿sí? Las voy a borrar a todas, ¿sí? Las elimino. Y en cuanto a eliminar, vuelvo también a decir que eso que acabo de hacer es una pérdida de tiempo, porque ustedes, si cuando crearon el grupo se tomaron la molestia de hacerlo bien, ustedes cuando generaron el grupo no tienen que olvidarse del hecho de ponerle un nombre. Entonces, si yo le pongo al grupo, le pongo nombre losa, y me tomo la molestia de ponerle el nombre losa, cuando yo la copie esta losa, voy a tener entonces varios grupos con el nombre de losa. Y es mucho más sencillo venir para mí, en vez de ir a elegir una por una a ver cuáles son las losas que tengo que borrar, venir acá, por ejemplo, y si acá dijera losa, losa, ¿sí? Supónganse que todas estas dicen losa, 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 yo selecciono la primera, selecciono la última, pongo suprimir y automáticamente elimino todas las losas. Eso es más rápido que venir acá a una por una, estar seleccionando losas.
¿sí? ¿Se entendió? Entonces, es importante también acordarse de que tenemos esquema que nos sirve para seleccionar cosas que por ahí, desde otro lado o desde otra forma, se nos hace más complicado el seleccionarlas. Supónganse entonces que llegamos a la conclusión de que lo que hicimos estaba mal y lo tenemos que reparar. Hemos quitado entonces todas las losas y descubrimos que esto, que era un grupo, no nos conviene que sea un grupo, sino que nos conviene que sea un componente. Esto sabemos que es un grupo. Entonces, si sabemos que esto es un grupo, nosotros sabemos que esto lo podemos descomponer. Descomponer significa volverlo al estado original antes de que sea un grupo, volverlo al estado original, ¿sí? Y sabemos que no se nos va a quedar pegado con nada porque esto es un grupo. Si esto no fuera un grupo, y yo descompongo este grupo, lo descompongo, este grupo con esto se me va a quedar pegado. En ese caso, para solucionar ese problema tengo dos opciones. Bien, opción 1 es convertir esto que está acá abajo en un grupo, o opción 2 es agarrar esto y desplazarlo, sacarlo afuera, ¿sí? Con el comando mover, lo desplazo y lo saco afuera para que cuando yo explote, lo vuelva otra vez a la forma, digamos, donde puede quedar pegado porque no está más protegido. De esta forma, como está en el aire y no está junto a nada, no se quede pegado con nada. Esas son las dos formas que tengo de poder trabajar. Entonces, repito, o una, protejo la superficie que se puede quedar pegada con la que voy a explotar, o saco la superficie, ¿sí?, afuera para que cuando la explote no se quede pegada con nada. Ahora, la saqué afuera, está seleccionada, le hago botón derecho, ¿sí?, y le pongo explotar. Fíjense que acá, perdónenme, acá dice que esto es un grupo sólido, ¿sí? Está en el layer 0. Perfecto. Voy a hacer botón derecho y voy a poner explotar. Automáticamente son 50 entidades. Quiere decir que el comando explotar sirvió, ¿sí? Funcionó. Está todo seleccionado. Supónganse que yo sin querer lo deselecciono. No hay problema. Como está afuera y está solo y no está tocando a ninguna otra cosa, cuando yo le haga triple clic, automáticamente va a quedar todo seleccionado nuevamente. ¿Y qué es lo que tengo que hacer ahora? Y lo que tengo que hacer ahora es entonces convertirlo en un componente. Botón derecho, ¿sí? Y pongo, por ejemplo, crear componente, o en mi caso yo podría apretar G y sería lo mismo, pero voy a hacer botón derecho, crear componente. Entonces acá le ponemos el nombre, entonces le pongo losa, ¿sí? Esta es la losa, ¿sí?, de este edificio, ¿sí? Pongo crear, ¿sí? Entonces tengo aquí, ¿sí?, losa. ¿Me siguen? Si se fijan, entonces tengo creada la losa y esta losa ahora es un componente, lo estamos viendo aquí, ¿sí? Estamos por estos símbolos y sabiendo que están entre símbolo de menor y mayor, sabemos que es un componente. Entonces, si nosotros creamos un componente y ya lo tenemos con el nombre como corresponde, lo que podríamos hacer es, con lo que ya sabemos, volver a ubicarla donde corresponde, y ahora lo que deberíamos hacer es copiar esta losa, ponemos control y hacemos un clic aquí y la copiamos aquí y volvemos a poner control y la copiamos aquí y volvemos a poner control y la copiamos aquí y volvemos a poner control y la copiamos aquí, ¿sí? ¿Qué es lo que ganamos de esta forma? Bueno, primero ganamos tiempo y segundo lo que ganamos, que si nosotros en algún momento tuviéramos que hacerle una modificación a la losa y esta losa estuviera complicada, supónganse que esta losa fuera parte de un edificio, de un montón de pisos, o que este tipo de losa, este edificio tuviera 18 pisos y la losa entre el piso 1 y el piso 5 sea de una forma y después para adelante sea de otra forma, o sea otra losa u otro componente, porque cambia la estructura del piso y también cambia la losa. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer si nosotros tenemos entonces un componente y nosotros a esta losa, por ejemplo, ponemos, le hubiéramos puesto de nombre losa piso 1 al 5 y después tenemos otra losa diferente que es piso 6 al 18, supónganse. Y resulta que tenemos que cambiar esta losa porque hay que hacer un agujero para pasar la ventilación, o hay que hacer un agujero donde van a pasar los cables del desagüe o lo que fuera. ¿Qué tenemos de beneficio al haber creado esta losa y al haber construido entonces componentes?
Esto tenemos de beneficio, que nosotros podemos venir a componentes, ¿sí? Tenemos la losa o los componentes que tenemos creados, vamos a inicio y tenemos los componentes, agarramos nuestra losa, nos traemos una copia aquí, ¿sí? Le hacemos un clic y nos desplazamos aquí y tenemos nuevamente entonces nuestra losa para poder trabajar. Y si nosotros necesitamos hacerle un agujero para poder pasar cables, ¿sí? O lo que fuera, o el desagüe, simplemente lo que vamos a hacer es hacerle doble clic, editar la losa, vamos a generar este agujero en donde lo necesitemos generar, obviamente con medidas y demás, y vamos a, entonces a calar el agujero. Y una vez que terminamos, hacemos un clic afuera, esto lo podemos eliminar, no nos interesa, recuerden que toda modificación que hago en un componente se actualiza automáticamente en el componente por madre o en el clon principal o en el componente original o como le quieran poner, pero no solamente ahí, sino en todos estos demás resultados. Así que yo, por más que elimine esto, si yo cualquiera de estas la agarro y la saco afuera, yo voy a tener la modificación hecha. ¿Sí? ¿Me siguen? Entonces, hay una razón o varias razones por las cuales tengo que construir toda esta geometría siguiendo una serie de técnicas o de procedimientos. No es porque sí. O sea, SketchUp tiene una metodología de trabajo que les hace a ustedes ahorrar un montón de tiempo y ahorrar un montón de trabajo y ahorrar un montón de geometría, y que el trabajo pese posiblemente la mitad si lo hacen bien y utilizan estas técnicas de una persona que no sabe todas estas técnicas y no sabe cómo utilizarlas, o no sabe dónde utilizarlas o por qué utilizarlas. ¿Sí? Entonces, esto ya no es una clase de qué es un componente, sino es una clase de cómo utilizar entonces estas técnicas. Vamos a ver otras cosas más importantes del comando mover y otras técnicas para ustedes facilitarles entonces mucho el trabajo. Supónganse que ustedes necesitan, como dije, copiar esta losa que copiaron ahí, pero no una vez, sino más de una vez, y ustedes no quieren perder tiempo haciendo esto que hicimos recién, que fue copiando una por una. ¿Sí? Entonces, si ustedes tienen 18 pisos y necesitan copiar estas losas 18 veces, o en este caso 5 veces, vamos al ejemplo de que tengamos que eliminar alguna de estas losas. ¿Cómo la podríamos hacer? Simplemente fíjense que si yo la selecciono acá, yo tengo entonces las losas tal cual están ahí. Voy a elegir de la primera a la última, voy a apretar Shift, voy a dejar una nada más, todas las demás las voy a seleccionar. Entonces selecciono la primera, aprieto Shift y selecciono la última. Y Shift, para los que no lo saben, es la tecla que está arriba de Control, ¿sí? A la izquierda en el teclado, abajo de todo, la primera tecla es Control, la que le sigue es Shift. Aprieto suprimir y borro entonces esas losas. Hay una función oculta del comando copiar, o mejor dicho, son dos las funciones ocultas, que son la de crear arrays. Arrays es generar una cantidad X de copias de alguna forma, ¿sí? Generar copias de lo que estoy haciendo, pero no manuales. Nosotros veníamos hasta ahora haciendo copias manuales. Yo seleccionaba la losa, ¿sí? Seleccionaba la losa y venía con el botón de mover, apretaba control y hacía una copia, ¿sí? Pero cuando yo hago una copia, cuando estoy haciendo una copia, el comando de copia es como que todavía sigue activo, y no solamente sigue activo, sino que entiende que yo generé una acción de copia de un objeto en una cierta distancia a un cierto lugar, respetando un cierto o unos ciertos ejes, ¿sí? La máquina interpreta eso a nivel programa. Entonces, hay una función oculta que es que yo le puedo decir cuántas copias quiero de eso que acaba de hacer. Para decirle eso a la máquina, yo tengo que indicarle la cantidad de copias que necesito. Supónganse que yo necesito 5 copias, así que yo le pongo 5x, ¿sí? Fíjense que acá se puso 5x. Selecciono lo que quiero copiar, aprieto entonces control, lo llevo a su lugar y pongo 5x y tengo entonces 5
copias, como lo ven ahí. ¿Ven que se generaron 5 copias? Bueno, el último piso no era necesario. Si no era necesario, yo puedo poner 4X y a presionar Enter. ¿Sí? Si quiero en 3 copias, puedo poner 3X y presionar Enter. Esto es que mientras que yo no salga del comando, mientras que yo no modifique, no cambie de herramienta, yo puedo seguir indicando cómo quiero que este array se genere, ¿sí? Si yo pongo 4X, tengo 4 copias. Si pongo 5X, tengo 5 copias. Si pongo 8X, tengo 8 copias. ¿Lo ven ahí abajo? 8 copias. 4X, pongo entonces 4 copias, ¿sí? Y tengo en un solo movimiento, ¿sí? en un solo procedimiento, tengo las copias colocadas exactamente donde corresponden, porque estos pisos son exactamente iguales. Vamos a hacer algo acá afuera para que ustedes lo vean. Trazo, por ejemplo, un rectángulo, ¿sí? Ahora lo selecciono. Si yo este rectángulo lo quiero copiar a una cierta distancia, yo vengo a la herramienta mover, presiono control, tomo esta esquina, por ejemplo, y lo desplazo la cantidad que yo necesite. Este desplazamiento que yo estoy haciendo, la máquina lo está grabando, ¿sí? Entonces yo lo desplazo una cantidad X. O sea, puede ser con un número, yo puedo indicar acá un número, o puedo hacerlo ojito. Yo lo desplazo ahí, ¿sí? Yo hice un clic ahí. Ahora la máquina me da la posibilidad a mí de crear un array, ¿sí? Entonces me da la posibilidad de que yo le ponga ahora 5X y me genere entonces 5 copias. 1, 2, 3, 4, 5. Si no son 5, puedo poner 8X y me genera 8. Si son 2, 2X y me genera 2. Si son 9, 9X y me genera 9. ¿Me siguen? Entonces, la máquina me da la posibilidad de que yo cree este array y me respeta, ¿sí? Lo que yo estoy queriendo hacer. Me respeta el copiar un objeto, una X cantidad de espacio en un cierto eje y me lo replica exactamente igual en la cantidad que yo le pida. Esa es una forma. Hay otra forma que es la siguiente de crear un array. Hay una segunda forma o un método escondido también que es una segunda forma y es la siguiente. Yo selecciono lo que quiero copiar. Luego aprieto, por ejemplo, W. Paso al modo copiar presionando control. Selecciono el objeto y el objeto lo desplazo el lugar que yo necesite desplazarlo. Supónganse que lo necesito desplazar hasta ahí, ¿sí? Y ahora yo le pongo que yo lo que quiero es que me genere copias entre estos dos objetos. Y eso se pone dividido. Si yo pongo dividido 5 y presiono Enter, la máquina me respeta los objetos de la punta, me respeta este objeto y este objeto, pero me reparte entre 5 objetos, 1, 2, 3, 4, 5, me reparte los espacios entre 5 objetos. Si le pongo dividido 10, me lo reparte entre 10 objetos. Si le pongo dividido 3, Enter, me lo reparte entre 3. Si le pongo dividido 25, me lo reparte entre 25. Fíjense que están uno arriba de otro, ¿sí? Porque no tiene forma de dejar espacios libres en la cantidad de objetos que yo le puse. Pero fíjense algo importante. Si yo pongo dividido 3, me los vuelve a dividir y no quedaron pegados, ¿sí? Esto es importante que lo sepan. Ustedes vieron que ahí la geometría se puso una arriba de la otra. En teoría, cuando pasó eso, debería haberse quedado pegada. No se queda pegada. Quiero que lo sepan eso, que si ustedes se equivocan, no tengan miedo porque la geometría no se queda pegada. Sí se queda pegada si yo salgo de comando, ¿sí? Si yo pongo dividido 25 y yo ahora aprieto, por ejemplo, la línea esta, yo salgo del comando, ¿sí? Y si yo ahora pongo dividido 10, no hace nada, ¿sí? Dividido 3 o 5 y no hace nada, ¿sí? Y esto quedó pegado, y si yo ahora esto lo quiero mover, esto está todo pegado, ¿sí? Entonces, mientras que ustedes no salgan del comando, no tienen mayor inconveniente, ¿sí? Los voy a dejar hasta acá para que no se haga muy largo el video y vamos a seguir en la clase siguiente. Chao, gracias.